Uno de los efectos más comunes dentro del estudio de los medios de comunicación y la conducta social es la imitación, en donde se dice que como personas solemos copiar todo lo que vemos y escuchamos, siendo un mecanismo de aprendizaje, y que eso nos puede llevar a replicar conductas delictivas. Por eso hoy hablaremos de la teoría del copycat y veremos algunos ejemplos interesantes. Comencemos por definir el término copycat, el cual proviene del inglés copy y cat, que significa copiar y gato. Ajá. ¿Y esto nos relaciona con los gatos? Pues no, la etimología no es muy importante, pues esta palabra tiene un significado más coloquial. Antes de ser utilizado por la psicología y criminología, se le solía llamar así a las personas que imitaban a otras, artistas, músicos o simplemente alguien que imitaba en forma de burla a otra persona. Hay mucho debate sobre el momento y la persona exacta que utilizó este término en cuestiones de investigación criminal y psicología, pero la mayoría nos dirigen a los inicios de los 1900, pues ahí es donde empiezan a notarse crímenes de imitación de varios asesinos en serie, además de surgir grandes medios de comunicación masivos como el cine y la televisión. Pero no se engañen, porque esta teoría nos lleva muchos años atrás, para ver cómo incluso los periódicos y libros pueden influir a la sociedad, y cómo la imitación está presente a lo largo de toda la historia. En el ámbito criminológico, el copycat se refiere a la imitación de la conducta delictiva, criminal o antisocial, que anteriormente fue difundida o tuvo alguna representación masiva, es decir, las personas imitan aquellos actos que perciben a través de los medios de comunicación. Y aunque en principio se relaciona con delitos graves como el homicidio, ya que son los casos que más se trabajan cuando se habla de copycat, puesto que son más llamativos y mediáticos, pero también analiza otro tipo de actividades, como robos o suicidios. El copycat plantea que los criminales suelen copiar el modus operandi, formas de violencia e incluso buscan recrear escenas del crimen. Y tras analizarlos, nos encontramos con que sus actos fueron representados en series o películas, descritos en libros o tuvieron un gran foco mediático en las noticias. A estas personas se le conoce como copycat killer o asesino por imitación. Y todo un caso de este tipo se le puede catalogar como copycat crime o crimen de imitación. Pero como digo, también puede incluir otro tipo de actos y delitos, que ya veremos más adelante. Y recuerden que delito y crimen no son lo mismo. Déjenme en los comentarios si saben la diferencia. Es importante señalar que actualmente hay un gran número de delitos por día, por lo que muchos se parecen entre sí, así que hay una serie de características que se deben cumplir para determinar si hablamos de copycat o no. El primero es la acción puesta, representada o descrita en algún medio. Muchos medios informativos suelen describir los actos que se cometen en diversos delitos, así como las características de las víctimas, métodos y herramientas utilizadas. En muchos libros se suelen describir de formas muy detalladas diversos tipos de conductas, entre ellas homicidios. Y en las series y películas, si bien no son explícitas en cuanto a mostrar sangre, sí muestran elementos como la planeación del acto, el comportamiento del victimario, momentos de vulnerabilidad de la víctima o el modus operandi. Otro punto importante es la intención de copia. Como mencioné, muchos delitos pueden ser similares hoy en día por la incidencia delictiva, y existen algunos casos que se consideran copycat que simplemente pueden ser casualidades, pero para comprobarlo tenemos que tomar en cuenta que el autor tiene la intención de imitar lo que vio, leyó o interpretó de alguna fuente, buscando la similitud con el victimario, con la situación o con la víctima. Y esa intención de copia es lo que nos dirá si se trata de un caso de copycat o no. Aunque también hay quienes consideran que el copycat puede realizarse de forma inconsciente, es decir, se intenta emular una acción antes percibida, pero sin la intención consciente de copiarla. Esto es muy debatido, y en algunas ocasiones simplemente se intenta cuadrar delitos con situaciones televisadas o descritas en libros, pero que no son más que casualidades, y que terminan por sesgar toda la investigación. Así que yo considero que sí, debe haber una intención de copia. Es un punto muy importante, pero díganme qué piensan ustedes. Ahora bien, ¿por qué se realiza el copycat? Esta pregunta es bastante compleja y requiere de analizar cada caso en específico. Dentro de las teorías más sonadas que buscan generalizar todos los casos está la búsqueda de la popularidad o la fama. Muchos delitos que buscan ser copiados suelen ser bastante mediáticos. Las personas están en todos los medios y todo el mundo habla de ellos, por lo que se dice que los imitadores buscan por un breve lapso de tiempo esta atención, ese foco. Además de que muchos asesinos en serie, si bien se ganaron el repudio de muchas personas, también ganaron cierto número de seguidores, como Ted Bundy, quien podemos decir que tenía un grupo de fans.
Entonces, los imitadores buscan obtener esto, pensando que sus actos les traerán estos mismos efectos. Otra de las teorías surgen de los modelos de aprendizaje social propuestos por el psicólogo Albert Bandura, quien realizó una serie de experimentos en los cuales demostraba cómo un niño aprendía a través de la observación y réplica de dichas acciones y comportamientos. Y esto lo podemos comprobar actualmente. Cuando queremos aprender alguna actividad nueva, como cocinar, practicar un deporte, hacer alguna manualidad o arte, solemos ver videos, tutoriales, intentamos replicar lo que vemos y luego lo ponemos en práctica. Claro, con el tiempo le damos nuestro propio estilo, pero aún así es una muestra de cómo solemos imitar lo que nos rodea, según nuestros intereses, y para muchas personas ese interés está en el crimen. Entonces, los elementos de aprender a través de la imitación y el querer la atención mediática se mezclan con otros elementos personales, como la psicología o los diversos ambientes sociales, la edad, el sexo, las cualidades sociales, la relación de la persona con los medios, entre otros factores más. Y esto nos puede dar como resultado a una persona imitando un delito, que puede ir desde un pequeño robo hasta un atentado homicida. Teniendo una perspectiva más amplia del copycat, hablemos de algunos ejemplos. Más que un caso, es un dato curioso que encontré. En el Corán, el libro sagrado del Islam, se menciona que después de que Caín le quitara la vida a Abel, observa un cuervo cavando en el suelo, cosa que hacen las aves para enterrar a otras aves. De esta manera, Caín se deshace del cuerpo de su hermano, imitando al ave, considerando un caso de imitación bastante interesante dentro de un crimen. Aunque claro, esto no está comprobado, y en la Biblia católica o cristiana esto no se menciona. En 1774, en Alemania, tras la publicación del libro Las penas del joven Werder, en el cual se describía cómo uno de los personajes se quitaba la vida, trajo consigo una ola de jóvenes que replicaban este acto descrito, situación que se extendió por varios años y en varios países de Europa. Casos como estos se les conoce como los copycat suicides. Alrededor del año 1912, varios casos de homicidio intentaron replicar el modus operandi de Jack el Destripador, después de que la prensa le diera una gran cobertura. Pero eso no ha quedado ahí, pues son muchos quienes han intentado ser como esta persona. Un ejemplo es el mexicano Macario Alcalá, quien en los años 60 se consideró a sí mismo como el Jack mexicano. Sus víctimas tenían características similares a las de Jack y buscaba replicar su modus operandi. De igual manera, en los años 60, pero ahora en California, Estados Unidos, aparecería otro asesino serial famoso, el Zodíaco. Posteriormente, en los años 90, Eddie Seda se autoproclamó como el Zodíaco de Nueva York. Al igual que el original, le envió cartas a la policía, mencionando que sus víctimas eran elegidas por su signo zodiacal. Posteriormente, al ser detenido, dijo volverse fanático del asesino después de leer un libro sobre él. Y bueno, la diferencia es que a este sí lo atraparon. 2014, Steven Miles le quitó la vida a su novia y después realizó una serie de actos que el joven dijo haber visto en la serie de Dexter, pues buscaba emular a este personaje. En 1963 se publicó El coleccionista de John Fowles. 2 años después se estrenó una película con el mismo nombre, una historia de crimen psicológico donde se priva de su libertad a una persona. Posteriormente le quitan la vida, influenciado principalmente por el libro. Robert Bardella, durante los años 90, replicó en su casa el escenario en el cual la joven era recluida en el libro, y comenzó una serie de asesinatos, tomando influencia de esta historia ficticia. En 1995 se estrenó la película Copycat, la cual giraba alrededor de atrapar a un asesino imitador. Lo importante es que con esta película el término ganó mucha popularidad y terminó de consolidarse dentro de la investigación criminal. Otros de los casos más estudiados cuando se habla de copycat son la gran cantidad de atentados escolares que hay en Estados Unidos, como por ejemplo el caso de Columbine, que llevó a muchos otros jóvenes a intentar replicar esto en sus propias escuelas. Finalmente, quizá no tan impactante, pero no por eso menos preocupante, están los retos virales de Internet, en donde jóvenes intentan replicar aquello que vieron en redes sociales, que si bien no constituye un delito, sí podemos catalogar como conductas antisociales, pues estos retos pueden incomodar, molestar, hacer enojar a otras personas o incluso llevar a los jóvenes a hacerse daño a ellos mismos. Y estos casos incluyen uno de los elementos que ya mencionamos, la búsqueda de la fama o la atención en redes sociales. Estos son algunos de los ejemplos que hay. Si quieren que profundice más en algún caso, déjenlo saber en los comentarios. Recuerden que no todos los casos que parecen copycat lo son realmente, y que los medios de comunicación son una fuente de aprendizaje, y como seres humanos, la imitación es una buena forma de aprender. Seguramente has aprendido algo de alguna serie, película o libro. Considero que son más las cosas buenas que nos tienen que dejar las miles de historias que existen.
Pero no por eso debemos ignorar aquellas señales o hacer de menos aquellas historias que muestran crímenes, puesto que no es solo entretenimiento, no es solo ficción, y el copycat es una gran prueba de ello. Lo mismo pasa con las historias reales. Los medios de comunicación tienen que analizar en mayor medida cómo es que difunden este tipo de información y cómo esto puede afectar a su audiencia. Gracias por ver este video, nos vemos en la próxima.